En comunicación con la ciudad de Buenos Aires, con el secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, el doctor Marcelo Peretta. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes y gracias por estos minutos para Medios y Estrategias. Buenas tardes, gracias por llamar, un gusto hablar con ustedes. Bien, ¿cómo están trabajando desde el sector que usted representa en este momento tan particular del país con esta pandemia y todo lo que ella trajo acarreado? Mucho trabajo, fíjese que desde que el diagnóstico de esta enfermedad viral empieza, el trabajo bioquímico empieza, porque los hisopados, los testeos, los pinchazos en el dedo, todo lo que se hace para diagnosticar a un paciente de COVID positivo o no, es el rol de un trabajador con título de bioquímico que está representado por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos. Y en el otro extremo, cuando uno quiere protegerse y piensa en alcohol en gel, y piensa en barbijo, y piensa en hidroxicloroquina, en dexametasona, en ivermectina, en los antivirales, como puede ser lopinavir y todos los otros que están dando vuelta. Favipiravir es el último, que son los medicamentos que se utilizan para, digamos, paliar aquellas situaciones diagnosticadas positivamente. También piensa en un farmacéutico porque, digamos, en la elaboración de esos productos o esos medicamentos está un trabajador farmacéutico, en el plasma también, que lo hacemos los bioquímicos, que es sacar sangre, ¿viste? Y separar los glóbulos rojos del resto y preparar el suero, que también puede usarse como medicamento. Así que hay mucho trabajo, hay mucha actividad, a pesar de que todo el mundo habla de los infectólogos. Lo cierto es que los bioquímicos y los farmacéuticos cumplimos un rol importantísimo, y te diría más, los farmacéuticos, porque a los médicos, al no atender a los pacientes, porque salvo para los casos de COVID, el resto de los médicos, el resto de las especialidades médicas no están atendiendo, o están atendiendo muy poco, todas esas consultas van al farmacéutico, porque claro, la gente va a la farmacia, le pregunta al Sí. farmacéutico, y está bien, porque es un universitario, estudia 5 años en una universidad, y puede hacerlo. Así que yo te diría mucho trabajo, mucha actividad para la farmacia bioquímica Y en argentina. cuanto al trabajo, pero ya pensando en las condiciones, porque se ha dado muchísimo contagio en el sector salud y se empezaron a plantear las condiciones, fundamentalmente los elementos de bioseguridad. ¿Qué mirada tienen ustedes respecto de esta situación para los trabajadores, tanto los bioquímicos como los farmacéuticos? Mira, yo te diría, inicialmente faltaban, a punto tal que el sindicato tuvo que emitir una resolución obligando a los empleadores, digamos, con el protocolo de seguridad para los trabajadores, además del que debía darle a los pacientes que ingresaban a los establecimientos, sean laboratorios, o sea, laboratorios para sacarse sangre, o farmacias para atenderse o para comprar medicamentos. Entonces, bueno, lo entendieron, no nos complicó demasiado, guantes para todos, barbijos para todo el personal, alcohol en gel disponible, por supuesto, uso libre y gratuito para todo el personal, los antisépticos, los elementos de limpieza, los camisolines, las gafas, en fin. Al principio demoró un poquito. Cuando el sindicato emitió los protocolos, y ya también el país había activado los propios protocolos, bueno, los empleadores entendieron y cumplieron, y hay suficiente. Por supuesto que a veces se usan tanto estos productos, porque fíjese usted que la necesidad de reemplazar estos equipos es continua, porque vos tenés que usarlo, vestirte, prepararte, ponerte el barbijo, todo eso, sacar sangre, extraer, aplicar un medicamento, lo que sea, y rápidamente lo tenés que descartar. Entonces, hay la necesidad de reposición, pero te diría que dentro de todo hay. Ujú. Ahora bien, y si tuviera que hablar de el estado de ánimo, de eso que es tan fundamental para enfrentar toda esta cantidad de días con las adversidades que supone la pandemia, ¿cómo ve al personal que usted representa en cuanto a bioquímicos y farmacéuticos en el estado de ánimo? Mirá, al principio, te diría, estaban muy temerosos, muy preocupados. Y ahí el sindicato funcionó como un liderazgo para apoyarlos, para decirles que la gente estaba necesitando atención bioquímica y atención farmacéutica y teníamos que ir a cumplir nuestro rol. Al principio te diría, más de un afiliado nos llamaba,
no, Marcelo, fíjate que quedo, me infecto y después me enfermo y después, ¿qué voy a hacer? No, yo no voy a correr el riesgo porque tengo que ver gente. Porque claro, hasta por más que somos profesionales de la salud, somos humanos y la cantidad enorme de información que hay, bueno, a veces asusta, ¿no es cierto? Porque es tanta y mucha es negativa, mucha es muy, induce al temor, al miedo. Eh, y muchos otros salieron directamente a trabajar. Ahora, yo te diría, hoy, a pesar de que hemos tenido algunos enfermos de COVID, cerca de 50 en todo el país, con sintomatologías leves en todos los casos, y ya están recuperados y vueltos a su trabajo en la mayoría, están contentos de haber trabajado. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta de lo que está padeciendo hoy la gente encerrada, la gente que no puede salir, la gente que pierde su trabajo, porque nuestros trabajadores, tocó madera, cobran el 100% de su salario, inclusive un bono que le hemos conseguido de 5.000 pesos, no es gran cosa, pero siempre ayuda, ¿no es cierto? Entonces, yo te diría que hoy están agradecidos, que Ujú. con protección, que con distanciamiento, haber trabajado, porque ellos ven como muchos otros compañeros de otras especialidades, de otras actividades, se quedan sin trabajo, se deprimen, se ponen ansiosos, tienen ataques de pánico, realmente otro tipo de problemas de salud, y gracias a Dios, ellos al haber mantenido su función profesional y su trabajo, no lo han tenido. Y en cuanto a los aportes de la institución, del sindicato en sí, para mirar lo que viene, este proceso que muestra distintos matices, como la capital federal y, por ejemplo, la ciudad de Resistencia, donde estamos nosotros, con situaciones más graves que en otros casos, pero en definitiva todo el país tiene que ir hacia una salida. ¿Cuál es el aporte en la mirada del sindicato? Mirá, nuestra mirada fue, la verdad, ¿no es cierto?, cuestionadora, como, bueno, como somos todos los sindicalistas, cuestionadora. ¿Por qué? Porque nosotros ya notábamos que el barbijo había que utilizarlo de entrada y nos decían, nada, nada, que el barbijo no. Después los infectólogos se corrigieron y dijeron, no, bueno, el barbijo sí. Dijimos testeos masivos para todos porque es la forma de hacer el diagnóstico. Era, tío, es impagable eso, que sale más caro parar el país, obviamente. El testeo masivo te sale más barato y vos te adelantás al problema y vas y lo atacás y curás al paciente cuando lo detectás tempranamente, porque si no lo detectás tempranamente, el paciente evoluciona, se agrava y ya cuando te entra en terapia intensiva, que es justamente lo que querés frenar. Entonces, si bien hemos sido críticos, y seguimos haciendo, pero con el fin de aportar, no somos el dueño de la verdad, los dueños de la verdad. Tenemos una verdad y otros tienen otras. Eh, Creemos que ya no puede seguir encerrándose a la gente, debilitando el sistema inmunológico, ¿no es cierto? Cualquier sanitarista te diría, sea médico o no médico, como es mi caso, pero que soy sanitarista también, porque he hecho los posgrados necesarios y me he capacitado para políticas nacionales de salud, te dice que la forma de enfrentar una cuarentena es con un sistema inmunológico fuerte. Por eso nosotros estamos diciendo a la gente, salga, oxigénese, haga ejercicio, coma bien, no se quede 6 7 horas encerrado viendo televisión, porque eso engorda, debilita el sistema inmunológico, inclusive la circulación viral que hay entre cuatro paredes, entre 60, 70 metros cuadrados que vive uno promedio en cada casa. Acá inclusive las casas son más chiquitas que las que tienen ustedes ahí en Resistencia, que gracias a Dios tienen espacios más amplios y hay menos densidad poblacional. La concentración del virus dentro del hogar es mayor que la que hay afuera, por la obviamente, mayor cantidad de aire. Entonces, hay que apelar a eso y hay que poner en función el trabajo, ¿no es cierto? Agradecemos que los laboratorios, las farmacias particularmente, han tenido mucha actividad. De los laboratorios debo decir que hemos trabajado menos, estamos trabajando al 25, al 30%, porque la gente no se controla. Claro, le han puesto tanto miedo que la gente tiene miedo a sacarse sangre. Y ahí no se hacen los controles, no se sabe si el colesterol está alto, está bajo, si los problemas cardíacos siguen o crecen, si el medicamento que le prescribió el médico está tomando le resuelve el problema, si los riñones, el hígado, el corazón en general está funcionando bien. Para eso tiene que sacar sangre, tiene que hacer un bioquímico, tiene que hacer los análisis de rutina, y no se lo están haciendo. Hace 120 días que la gente no se analiza, con lo cual cuando se analice, el cuadro que vamos a encontrar va a ser más grave. Entonces nosotros estamos pidiendo que se tenga en cuenta esto
esta realidad, todo el sistema de salud hay que atender, no solamente el COVID, y salir a trabajar. El daño de no salir a trabajar se va a convertir en millones de nuevos pobres, muchos de los cuales van a morir, porque la pobreza aumenta en 3 o 4 veces la posibilidad de morirse, y una caída de la producción y la economía que va a digamos, demorar años en salir. Se dice que en el 2022 recién podríamos volver a estar de la misma manera que Alberto agarró el gobierno, el mal gobierno de Macri, fíjense ustedes, ¿no es cierto? Entonces ya estamos hablando de 2 años para volver a estar mal, como estábamos en diciembre del año pasado cuando Macri dejó el gobierno. Entonces, volvamos cuanto antes a la producción, volvamos cuanto antes al trabajo, protejámonos, dejemos de creer que viene el fin del mundo, porque no es el fin del mundo. Ya sabemos que este virus contagia mucho, pero enferma poco y mata menos todavía. Y tenemos que cuidarnos, sí, pero tenemos que salir adelante, porque si no el daño colateral va a ser mucho mayor. Perfecto. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos para Medios y Estrategias y seguramente volveremos a conectarnos con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes.